posible sin información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Es que no nos dejó, el que nos siguió fue a nosotros. Y ninguna maniobra evasiva consiguió quitárnoslo de detrás. Mira, yo estaba ahí sentada y ese cuchillo vino así. Aquí sentada yo, el cuchillo fue ahí. Ya nos mató 270 ovejas y jamás ha habido por aquí lobos. Ni mis padres ni prácticamente casi nadie, porque nadie ha visto lobos nunca, por esta zona ni todo el entorno. Son fenómenos que sorprenden y que siembran el terror. La ciencia no tiene explicación oficial, pero son casos inexplicables que hemos extraído de los archivos policiales. En España hay más de un centenar de casos de poltergeist investigados por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Madrid, Comisaría de Policía de Vallecas. El oficial de servicio no da crédito a la llamada. Una familia solicita auxilio policial. En su casa se están produciendo fenómenos extraños. La familia está aterrada. Esto pasó a las 12 o por las 11:30 a las 12, porque no había tíos que parar aquí. Yo llamé a la Policía Nacional y se pensaba que es que yo estaba vivo. Pese a todo, una dotación policial se puso en camino. Un inspector y 3 agentes llegaron a la supuesta casa encantada. Lo que iban a ver les haría pasar del escepticismo inicial a la incredulidad y al terror. Todo quedó plasmado en este informe policial. Lo que testiguan el inspector jefe y los 3 policías allí presentes es que vieron sin lugar a dudas cómo un armario se desplazaba. Nos metimos en la terraza, o sea, en la habitación sentimos como si habían tirado una piedra. Salimos y ni piedra ni nada, allí en la terraza no había nada. Y es que lo sintió el policía. Cuando vino la policía había babas y bueno, se sorprendieron de las babas que eso, porque caían y eso, y se quedaron sorprendidos de todo. Y entre otros muchos fenómenos, comprobaron como en una mesilla que había cerca donde ellos estaban sentados, aparecieron unas manchas marrones, sin que nadie se explicase de dónde procedían, de algo que fue descrito por uno de los presentes como babas marrones. Nada, venimos para acá, y antes de venir para acá se abrió la puerta que teníamos aquí, esta, por ejemplo, como esta, pero arriba. Se abrió y uno de los policías echó mano a la pistola para disparar contra el mueble. Y uno de ellos dice, aquí no entro yo más, vamos, ni que pongan millones dentro, no vuelvo a entrar yo a esta casa más. Son fueron los ingenieritos. Por primera vez, la policía española reconocía la existencia de fenómenos paranormales en el interior de una vivienda. Los inspectores firmaron un informe en el que se leía que varias puertas de armario se abrieron y cerraron súbitamente en su presencia, que un póster se rasgó de forma antinatural y que se oían ruidos y lamentos como de otro mundo. Tenía yo un crucifijo de madera en todas las puertas, que vino un evidente, me lo dijo, que las pusiera en todas las puertas, y cuando vino la policía se dio la vuelta y cayó al suelo, uno, pero el otro se dio la vuelta. Casos inexplicables como este han quedado reflejados en informes policiales de todo el mundo. La Gendarmería francesa, por ejemplo, ha investigado más de 200 casos sin explicación. Estas imágenes fueron tomadas en el bufete de un abogado alemán. La lámpara se encendía y apagaba misteriosamente. Los objetos se movían solos. La investigación policial tampoco pudo encontrar una respuesta a tan extraños sucesos. Casas encantadas se producen en sitios donde ha habido alguna situación dramática muy fuerte, un suicidio, un asesinato, una muerte violenta o una gran tensión emocional de una familia por motivos diversos. Entonces parece como si subsistiese allí, por así decirlo, alguna forma de energía desconocida, de una naturaleza desconocida, que es la que produce los fenómenos. ¿Era eso lo que pasaba en la casa de Vallecas? Estefanía Gutiérrez, una hija del matrimonio, había jugado con la ouija y comenzó a vivir supuestos fenómenos paranormales. La pregunté a continuación, ¿tú ves algo, hija? Tú dime lo que ves y si te habla alguien. Me dijo, sí, mamá. Yo veo mucho humo, un pasillo muy largo, con mucho humo, y personas que me están llamando, pero no les veo la cara. La dio el ataque y estaba en la habitación hondo,
Y se quiso tirar mi chica la pequeña, echando espuma por la boca. 3 meses aproximadamente, yo no sé, 3 o 4 meses murió ella. A continuación, pues nos ha venido más cosas, muchas más cosas, porque lo hemos pasado muy mal. ¿Es la Ouija la culpable de la extraña muerte de Estefanía? Fue la práctica de la Ouija la que atrajo a un supuesto espíritu maléfico y la que dio lugar a los tremendos episodios que ocurrieron y al parecer aún ocurren en esa casa. La práctica de la Ouija ha dado lugar a casos realmente curiosos. El general Franco y la Ouija, esto es un caso muy curioso. Salió Franco jugando con la Ouija. El que le preguntamos qué día que había nacido, qué día le habían herido en la primera herida de la guerra de África, qué día en la segunda herida, el día que le concedieron la laureada individual, la primera laureada individual, el día que le dio la segunda. 15 o 20 preguntas puntuales, que ninguno de los que estábamos ahí conocía una respuesta. Son todas exactas. Todas por la Ouija. Todas exactas. Que cuando terminamos, a sus órdenes, se cuadró allí, pensando que Franco estaba allí. Existen testimonios sobre supuestas posesiones de espíritus a personas que han utilizado este peligroso tablero y que luego las han querido matar. Estas imágenes fueron tomadas en 1994. Son personas supuestamente poseídas por espíritus de odio, de codicia, de sexo. Se pusieron en manos de líderes religiosos que los sometieron a terribles ritos de exorcismo. ¿Estaba la familia de Vallecas sometida por un espíritu maléfico? Nadie puede asegurarlo. Pero en su casa, según ellos, siguen ocurriendo cosas extrañas. El cuadro pues estaba encima del taparrayador y luego cayó al suelo, ardiendo. El suelo es de cintasol, no ardió y me fue sorprendente porque es que si estaba ardiendo de aquí al suelo, pues hubiese ardido también el taparrayador. No ardió, ni el tapiz tampoco, y luego aparte tenía yo unas florecitas que tampoco. Entonces me fue sorprendente y fue el Día de los Difuntos. ¿Quién o qué provoca esos fenómenos? ¿Son los espíritus o se trata de fenómenos psíquicos producidos de forma involuntaria por la mente de los propios habitantes de la supuesta casa encantada? ¿O tal vez es pura invención? En esta casa se han producido extraños sucesos muy similares a los de Vallecas. En el informe policial se afirma que fueron las obras del metro las que originaban los ruidos y lamentos que oían los vecinos. ¿Qué vieron allí los investigadores? Un silloncito volando por el aire, delante a medio metro donde yo estaba. Y los raps, los ruidos, por ejemplo, entre esos, yo estaba allí, los he padecido, por así decirlo. Y ver caerse un armario entero, volcarse en el suelo y un televisor deshacerse, caerse completamente del sitio donde estaba situado, todo eso lo he visto yo allí. Era un pobre muchacho que estaba acogido por aquella familia, un matrimonio anciano, gente muy humilde, y que a mi juicio era el que inconscientemente provocaba los fenómenos. Cuando él se quedaba tranquilo, medio adormilado, entonces cuando los fenómenos se producían. Esta casa ha sufrido escalofriantes sucesos. Varias personas aseguran haber visto volar objetos de un lugar a otro, muebles volcándose, cuchillos que persiguen a las personas, extrañas llamadas telefónicas. Las cosas todas venían a querer darme a mí. Esto cayó y se rompió. Y esto cayó y se rompió. Cogías el teléfono y decías a ver quién estaba. Y una vez me dijo, Inocencia, me cago en la puta que te parió, esta noche vas a dormir a buen sueño. ¿Son capaces los espíritus de comunicarse por teléfono? ¿Pudo ser la broma macabra de un ser vivo? Lo único cierto es que a partir de ese momento, la vida de esta anciana se hizo insoportable. La familia, desesperada, pidió ayuda a un sacerdote que también fue testigo de los sucesos. Unas semanas antes, la tapia del cementerio junto a la casa se había desmoronado, provocando una avalancha de tumbas, ataúdes y cruces. Los palacios encierran no pocos secretos. El Palacio de Linares se ha convertido quizá en el paradigma de lo misterioso y oculto. Hace unos años se hizo popular un fantasma, Raimunda. Una serie de fotografías reflejaron presencias inexplicables entre aquellas deterioradas paredes.
Al padre Pilón le encargaron un estudio sobre este palacio y consiguió algunas fotos en las que podía apreciarse lo que él denomina energía condensada. Pero la tecnología avanza a pasos agigantados. De la técnica de la fotografía se ha pasado a la grabación de imágenes inexplicables en vídeo a través del televisor. De hecho, la psicoimagen nace de la propia psicofonía. En el año 85, un señor alemán, un tal Klaus Schreiber, que experimentaba en psicofonía y que presuntamente se ponía en contacto con una hija suya fallecida, Karin Schreiber, tenía 19 años entonces. En un momento determinado de esta comunicación le comentó a su padre si la quería ver. El padre dijo que cómo no. Y parece ser que lo consiguió. Según afirman los expertos, se han podido grabar imágenes de personas que fallecieron hace tiempo, como la actriz Romy Schneider o el científico Albert Einstein. Mira, yo tengo un caso típico. Tuve una vez una psicoimagen de una señora un poco vestida a los años 20 quizá, o quizá no tan atrás, o los 30, 35, y que no era muy clara, pero se tenía perfectamente de personal. Vino una señora, se lo enseñé, bueno, y se me puso casi histérica porque reconoció a su imagen, a su hermana, que hacía 15 años que había fallecido. De estos casos hay muchísimos. Pero en el caso del Palacio de Linares, no solo se obtuvieron imágenes fotográficas de presencias inexplicables, también se obtuvieron algunas voces del más allá, lo que los expertos denominan psicofonías. Hemos podido escuchar algunas. Conseguimos dos. Una, estando la cámara anecoica Faraday en la capilla, en el centro de la capilla del Palacio de Linares, al rebobinar luego la cinta desde magnetofón, se oye música de órgano. Que no había, entonces, por supuesto, no estaba tocando el órgano de ninguna manera, porque además no hay órgano allí, ahora. Y otra, no me acuerdo, que era una especie como de llamar a una con nombre femenino, tendría que repasar el informe, pero que no conocemos a nadie que se llamase así. Las psicofonías son supuestas grabaciones paranormales en cintas magnetofónicas. Muchas se han obtenido en lugares donde han ocurrido sucesos misteriosos. Algunas han entrañado peligros para sus receptores, como esta, obtenida por el parapsicólogo Germán de Argumosa. Pues hay una voz femenina que le nombra, repito, y que a continuación dice, te mataré, te mataré, te mataré por 3 veces. Esa persona murió a los 3 meses. Diputación de Granada. Extraños y misteriosos sucesos aterran a los guardas jurado que custodian el edificio. El 23 de diciembre de 1986, el grupo de investigación Omega grabó una extraña voz en el interior del inmueble. La voz decía: en la ventanilla, en Viñalar, en la lengua, os arrepentiréis. Aquella misma noche, diversos investigadores vieron un extraño halo luminoso que envolvía a una figura que se desplazaba por una pared donde años antes habían aparecido restos humanos. Lo describían los testigos como el fantasma de un hombre de unos 45 años, con unas características muy concretas, los testigos coincidían, y sobre todo un aspecto muy triste, que vagabundeaba por allí. Y como en aquel edificio había habido anteriormente varios otros edificios y se habían encontrado unas niñas que habían muerto emparedadas, pues hubo algunos autollamados parapsicólogos que especularon con la posibilidad de que ese fantasma, ellos decían que lo habían obtenido grabando unas psicofonías allí, habían obtenido pistas según las cuales sería el fantasma del asesino de esas niñas. El edificio de la Diputación se vendió en 1993 al Ministerio de Hacienda, pero el misterio continúa. ¿De quién eran los fetos encontrados entre sus muros? Nadie ha querido profundizar en esta historia. En ese solar, antiguamente, hubo un convento de las Hermanas Agustinas con un cementerio privado. Esta es la casa del misterio por excelencia, Belmez. Sus propietarios conviven con el enigma. En 1971 apareció este rostro. Una cara siniestra que se asoma en el cemento de un viejo fogón de leña. Para unos,
tiene un origen divino. Para otros, procede del infierno. En pocos meses las caras se multiplicaron. La habitación se precintó por orden notarial. Se quería poner fin a un presunto fraude. Después de 26 años, Antonio Palacios, el notario que precintó el misterio, ha roto su silencio. Levanté mi acta, precinté la cocina. Bueno, al cabo del tiempo, aquella cocina que yo clausuré se desclausuró. Lo cierto y verdad es que entre la figura precedente y las posteriores había habido variación. A través del tiempo, y estando y no estando clausurada la primera y la segunda cocina, las caras variaban. O sea, unas parecían con unos rasgos muy significativos y otras con unos rasgos, las mismas caras, o sea que variaban. A mi juicio, por supuesto, allí no pudo entrar nadie hasta que yo no procedía a la apertura. Yo puedo decir a ciencia cierta, con toda seguridad, que a mi juicio fraude no hubo ninguno. La prensa nacional se hizo eco de la noticia. El revuelo era inmenso. El entonces gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Córdoba, decidió enviar al investigador Germán de Argumosa al lugar de los hechos. Los magnetófonos registraron voces de origen desconocido. ¿Qué decían esas voces? A una pregunta mía obtuve la siguiente respuesta. Germán, pica patio, levanta cemento. A continuación, pregunto que por qué. Y la respuesta es una voz femenina que dice, es que yo sigo enterrada. El ayuntamiento decidió excavar en el subsuelo de la casa. Apareció sembrado de huesos y piezas óseas de adolescentes que habían sido enterrados allí hacía 160 años. Pero lo curioso es que entre los restos no apareció ninguna calavera. En ese solar hubo antiguamente un burdel. 27 años de misterio. Nadie ha podido resolverlo. Ni siquiera el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que ha estudiado las caras a fondo. Los expertos del CSIC solo han podido confirmar una evidencia. No se encuentran en las muestras analizadas ni sales de plata ni elemento pictórico alguno. La ciencia oficial confirma que las caras de Belmez no fueron un fraude. ¿Puede un lobo desangrar a 200 ovejas en una noche? ¿O debemos pensar que por nuestros campos vagan criaturas de leyenda? ¿Cómo eran los seres que dejaron estas gigantescas huellas en la playa? ¿Fue un hombre lobo quien asesinó a 13 personas en este bosque? ¿Era un gnomo el animal que se conserva en este frasco de formol? ¿Habita en los montes vascos un yeti español? Durante años, las fuerzas de seguridad del Estado han investigado la aparición de seres fantásticos. ¿Qué nos oculta la naturaleza? Un grupo de jóvenes pasea por la playa de los Bateles. De repente, en el cielo, unas luces empiezan a moverse de forma irregular. En días sucesivos, el misterio se repite, hasta que una noche cobra una nueva y sorprendente dimensión. Por la orilla del agua, por el mar, pues venían unos seres extraños. Eran dos seres de aproximadamente 2 metros de altura, vestidos de blanco, la cabeza también era blanca. Parecía ser que levitaban, que venían andando, pero como si vinieran flotando en el aire a unos 20 centímetros del suelo. Los testigos no se han repuesto todavía de la impresión cuando ante sus ojos atónitos se produce una metamorfosis inexplicable. Se tumban en la arena y se pasa uno a otro una especie de pequeña pelota de ping-pong de color azul, una especie de luz azul. A los 8 o 10 segundos se incorporan y ya no son los dos seres extraños y gigantescos, sino que es un señor y una señorita absolutamente normales. La pareja cruza la playa, enfila este callejón y se pierde en el pueblo. Pero lo inverosímil no ha terminado aún. De la mar venía otro ser también, un ser vestido de negro, con aproximadamente 3 metros de altura, 2 metros y medio, fuerte, y la cabeza blanca en forma de pera. Y con 2 formas de ojos que no eran realmente ojos, sino la forma, ¿no? Entonces este ser se vino del agua
hacia aquí en forma de nube y luego se transformó en una persona, ¿no? Casi nadie toma en serio a los jóvenes. La historia es descabellada. Sin embargo, sus testimonios son coincidentes por completo y en ellos no se detecta ninguna contradicción. ¿Se tomarían unos simples bromistas tanto trabajo? Lo que no se sabe en ese momento, y yo averiguo algún tiempo después, es que hay dos testigos más, excepcionales, que nunca han querido hablar, y que es una patrulla de la Guardia Civil, que está un poco más atrás con un Land Rover en una labor de vigilancia habitual, lo cual ratifica el testimonio de los testigos de los muchachos de Conil. Es decir, los muchachos de Conil siempre dijeron la verdad. Jesús Borrego viajó a Conil para investigar el caso y terminó siendo testigo. Yo, como investigador, me convierto en este caso en un observador. Me encuentro, pues, a unos seres, a unos supuestos seres que, para mí, sinceramente, después de lo que pude comprobar, posteriormente, pude comprobar, la verdad, me cuesta mucho trabajo decir que son de aquí, de este mundo. En esta nueva aparición, el grupo de testigos se divide. Juan Bermúdez, con su novia y hermana, observa a los seres desde la carretera, mientras que Jesús Borrego y otro testigo siguen a la pareja hasta la orilla de la playa, donde desaparecen dejando unas curiosas huellas en la arena. Entonces me acerco a ellos, ya con mi novia y mi hermana, nos acercamos y nos cuenta que ha pasado algo raro. Que estos dos seres que iban delante de ellos, a 10-12 metros, ve Jesús y ve Pedro que se va a la mar y resulta que delante de ellos pues se desaparecen instantáneamente. Uf. Descubro ya las huellas. Las enfoco con la linterna y digo, mira, y eran unas huellas muy grandes. Aparte, mi zapato dibujaba solamente en la arena, dibujaba lo que era la planta del mismo, pero aquello estaba hundido, aquello tenía peso, mucho peso. Días después, nuevas luces misteriosas vuelven a aparecer en el horizonte. En esta ocasión queda constancia oficial de los fenómenos. El agente Lázaro Pérez, de la Jefatura de Policía de Conil, será el encargado de redactar el informe. La luz estaba a unos 100 metros nuestros y la altura sobre unos 20 metros, no más. Y posteriormente, bueno, pues la dirección que tomó fue en esta dirección, ¿verdad? De allí hacia allá. Al principio lento y ya al instante un poco más rápido. Posteriormente, efectivamente, llega una pareja de la Guardia Civil a la jefatura y charlando de cómo va la noche, de cómo va el tema, siendo una noche tranquila, como es en diciembre, pues ellos terminan contando que ellos también han visto algo, mucho más lejos que nosotros, pero que ellos han visto algo. Lo ve más gente cerca de un camping primero y luego se va el objeto o la luz inmensa hacia este chalet de los servicios secretos. ¿Qué eran aquellas luces? ¿Y quiénes aquellos seres capaces de transformar su apariencia? Los habitantes del barrio gitano de Penamoa están asustados. Hace días que un ser gigantesco merodea por los alrededores y las huellas que deja a su paso son poco tranquilizadoras. Se congregaron batidas de vecinos armados con rifles y con pistolas que en algunas ocasiones, según nos confesaban los testigos, llegaron a disparar a bocajarro a esa criatura sin que ella acusase los impactos. Jamás se pudo saber a qué obedecía aquella extraña aparición que dejó a su paso algunos animales mutilados y algunos animales que habían fallecido también en extrañas circunstancias durante las apariciones. Esas inexplicables muertes del ganado, asociadas a la aparición de luces o criaturas desconocidas, se han producido en todo el mundo en los últimos años, dando lugar a una nueva leyenda de llamativo nombre, el chupacabras. Realmente toda esta historia del chupacabras, que ha tenido un enorme éxito en América y que de allí nos ha llegado, ha empezado de alguna manera, pues tanto en México como en España hace mucho tiempo, pero sin que la gente le diera un nombre concreto, pero aparecían esas misteriosas mutilaciones de ganado atribuidas a seres pues con el aspecto similar a un oso, pero un oso extraño, un ser que caminaba erguido. Con unas descripciones no siempre coincidentes en los detalles, pero sí en lo fundamental, que hablarían pues de un ser bípedo, con extremidades anteriores libres, y un aspecto relativamente humano, aunque con unos elementos añadidos, vaya usted a saber si por la fantasía de los testigos o porque realmente el bicho exista y sea así de feo. El pastor Rufino Martín denuncia en la 118 Comandancia de la Guardia Civil la muerte de 216 ovejas. Presentaban una peculiar herida en el cuello y, lo más asombroso, ni una gota de sangre.
sin sangre, se las chupa la sangre y van por otra, y a por otra, hasta que se cansan, ¿no? Es como una especie de punzón que lo meten en el cuello, se las sangran, se beben la sangre y así mueren. Algunos atribuyen la matanza a los lobos, pero en la zona no han sido vistos lobos jamás. ¿Qué lobo atacaría a más de 200 ovejas para beber tan solo su sangre? ¿Cuántos lobos harían falta para producir esta masacre en tan pocas horas? 5 meses después, el enigma continúa. Ahora se vincula al chupacabras, pero es un fenómeno antiguo y muy extendido. Yo recuerdo hace bastantes años en Tenerife la visita de los inspectores de policía para charlar conmigo y contarme lo que se estaba produciendo en la zona del Taco, que era la aparición de ganado ovino. No recuerdo si eran ovejas o eran cabras, me parece que eran ovejas, que era ganado ovino, que aparecían muertas, sin una gota de sangre, sin ninguna mancha de sangre alrededor de ellas. Paralelamente a la investigación policial, numerosos expertos en los fenómenos paranormales han acudido a los lugares de las matanzas para estudiar estos extraños sucesos que se han incrementado en los últimos 4 años. En los últimos meses, y solo en Cuenca, se han producido más de 500 muertes. La Policía Autonómica Vasca, la Ertzaina, siguió muy de cerca los hechos y realizó varias investigaciones y hay curiosos informes. Hay algunos casos en donde esos ataques se producen en plena noche, en un sigilo total y absoluto, delante de los mismos pastores que sin embargo no perciben absolutamente nada. Y en los informes policiales se habla de un orificio en cada una de las víctimas en el cuello muy profundo, que lo más curioso es que producía toda una serie de desgarradoras heridas interiores dentro de las ovejas. ¿Qué fantástica criatura o animal es el responsable de estas matanzas? Que sí que hay al menos 3 o 4 testimonios de personas que aseguran haber visto no al chupacabras, pero sí a un extraño animal descrito como un grandísimo lobo que deja huellas en el terreno de unos 20 centímetros de diámetro por cada pierna. Es curioso, pero el primer expediente X español redactado el pasado siglo relacionaba una serie de crímenes con un hombre lobo. En esta cámara se custodia un auténtico expediente X redactado hace casi 150 años, el único proceso judicial abierto contra un supuesto hombre lobo en España. Manuel Blanco Romasanta era un asesino en serie, autor de al menos 13 crímenes, fundamentalmente mujeres y niños a los que asesinaba con sus propias uñas y dientes, mutilándolos y devorándolos. Según consta en el sumario judicial del caso, Romasanta declaraba adoptar la forma de lobo, momento en el cual perdía la conciencia de sus actos y era embargado por una necesidad incontenible de matar. En esta población orensana se celebró el proceso judicial contra el hombre lobo Manuel Blanco Romasanta, tras ser detenido por la Guardia Civil. Las paredes del antiguo juzgado, hoy convertido en centro social, acogieron el juicio más extraño de la historia penal española. En su confesión, Blanco Romasanta detalla cómo, tras convertirse en lobo, asesinaba y devoraba a sus víctimas en este bosque de San Mamés. Hasta aquí condujo a los jueces, que encontraron los restos humanos que probaron sus crímenes. Aquí se pierde la pista del hombre lobo de Allariz, en la antigua prisión local. No existe constancia histórica de que hubiese cumplido su condena, ni tampoco de que hubiese muerto. Quizá por eso las leyendas locales aseguran que el hombre lobo escapó de la prisión y continuó vagando por los bosques de San Mamés, cometiendo sus atroces crímenes. Años después del caso Romasanta, de nuevo un mito, esta vez el de los vampiros, parece hacerse realidad, generando un nuevo expediente X. Un extraño ataúd proveniente de Centro Europa deja en 1917 un rastro de muertes misteriosas a su paso por varias ciudades españolas. Un ataúd entra por la península ibérica, a Cartagena llega, y al poco tiempo es requerido este ataúd por un particular de La Coruña. El viaje hasta dicha localidad española lo hace por carretera, pero es curioso, deja una estela de muertes a su alrededor, en diversas provincias: Alhama de Murcia, Almería, Borox, Santillana del Mar, Comillas. Estas muertes se produjeron por desangramiento y están verificadas y contrastadas. El ataúd, que transportaba el cadáver embalsamado de un noble serbio llamado Ugarés, recorrió España desde Cartagena a La Coruña. Allí se perdió su pista. En ningún momento el ataúd va por mar, sino por carretera. Llega hasta La Coruña y posteriormente desaparece en un paquebote llamado Príncipe de Viana, rumbo a Inglaterra. ¿Eran vampiros las criaturas que se han visto en el cementerio de esta localidad valenciana? Los testigos así lo aseguran.
y la alarma cunde de forma especial, ya que frente al camposanto se encuentra una escuela. También en esta ocasión interviene la policía local. Nos dijeron que habían visto un vampiro en la zona del polideportivo. Automáticamente nos alerta a las patrullas para que inspeccionasen la zona, un recorrido en todo aquello a ver si efectivamente ese individuo estaba por ahí, y automáticamente se creó una psicosis en la población de que, bueno, de que había un peligro de que los niños que iban al polideportivo se podían encontrar asaltados por este supuesto vampiro. Son anécdotas de la historia policial española, pero los testigos continúan denunciando la sorprendente presencia de seres fantásticos. Existen diferentes teorías. Para algunos se trataría de seres prehistóricos que han permanecido ocultos durante siglos. Yo creo que es la hipótesis más sostenible, que se trata de criaturas del pasado que por alguna razón han pervivido, como podría ser el caso del monstruo del lago Ness. Esta filmación, tomada en California en 1967, pretende mostrar a un auténtico Bigfoot, el primo americano del hombre de las nieves. En España tenemos también nuestros propios yetis, que viven en Euskadi y en el Ampurdán. Resulta que en la península tenemos un yeti que es Nonel, es un hombre de las nieves pirenaico, y no solamente hay leyendas de él, sino que es que en los años 70, 80, creo recordar, llegó a tropezar con un motorista y se cayó porque cruzó la carretera en el momento que pasaba la moto. Para el antropólogo es sorprendente que los mitos cobren vida, pero el caso es que criaturas no menos extraordinarias han sido observadas en otros puntos del país. Veo una especie de luz que probablemente era un avión, cómo se pierde en el firmamento, y precisamente me quedo fijo en esa zona cuando de pronto veo una especie de ave. En un primer momento creímos, por lo menos yo creí que era un pájaro normal que se va aproximando hacia el lugar en el que estábamos nosotros. Justamente cuando está nuestra vertical, miran todos hacia arriba, se quedan sorprendidos y nos damos cuenta de que es una especie de pájaro con forma de murciélago totalmente definida, con unas alas muy grandes, prácticamente iba planeando. Llegamos a la conclusión de que unos 3 metros aproximados de envergadura alar. Más sorprendente aún resulta el caso del gnomo de Girona. Todo empezó un día de septiembre de 1988, cuando un par de matrimonios fueron a pasar el día festivo a un bosque cercano a la ciudad de Gerona, a unos 11 kilómetros de la capital. Mientras preparaban la comida, pusieron música y de repente apareció una pequeña criatura. Se trataba de un ser diminuto, de color azulado y con aspecto de gnomo. Tenía un tamaño de unos 12 centímetros. Tenía un curioso aspecto humano, de constitución carnosa, con una protuberancia en la frente, como un gorro frigio, orejas largas de conejo y morro entre conejo y rata, y además ojos rojos saltones. Resultó ser un animal terratológico, un producto de la unión de dos criaturas, una un animal de bosque y otra una criatura anfibia. ¿Fraude? Es posible. Sin embargo, algunos expertos opinan que estas criaturas pueden ser producto de experimentos genéticos o mutaciones animales provocadas natural o artificialmente. Surgió una nueva teoría para explicar el origen, ¿no?, de chupacabras, al margen de que pudiera ser una criatura extraterrestre, como ya se había planteado, o incluso un fenómeno psicosocial, o sea, que fuera una criatura inventada por algunas personas para crear o incluso engendrada por los medios de comunicación. Al contrario, podría tratarse de un insecto mutante. Los más audaces se atreven a ir más allá, afirmando que compartimos el planeta con otras formas de vida. Criaturas y seres inteligentes de diferente naturaleza que podrían introducirse en nuestras vidas en cualquier momento. Una de dos, o la gente padece las mismas alucinaciones en los mismos lugares, y esto en casos como los españoles, que no han tenido divulgación, es sumamente extraño, yo no me lo creo, o bien es que se trata realmente de criaturas de otras dimensiones que se materializan y desmaterializan en momentos concretos en nuestro mundo, pero que son capaces de operar en nuestro mundo por muy extraño que nos parezca. Apariciones de la dama blanca en la curva de una carretera, tritones, sirenas y ondinas vistas por marinos, genios, diablos y duendes y otros habitantes de los bosques. La lista de criaturas fantásticas es interminable. El supercarabel JK-295 de la compañía TAI despega rumbo a Tenerife con 109 turistas austríacos y alemanes a bordo. La noche es espléndida. Cielo despejado, ausencia de viento y visibilidad absoluta.
Los operadores están inquietos. Una llamada de socorro ha aparecido varias veces por el canal 121.5, pero nadie ha sido capaz de identificar su procedencia. ¿Sabrá algo el avión JK-295 que en ese momento sobrevuela Ibiza? El comandante Javier Lerdo de Tejada y su segundo piloto, Ramón Zuazu, están más preocupados por el pasaje que por la radio. Los turistas se quejan de las 4 horas de retraso que acumulan. Las azafatas se disponen a repartir bebidas gratis, cuando, de pronto, surge en el horizonte una luz que se aproxima en rumbo de colisión y a toda velocidad. El incidente quedó registrado en la caja negra. Este programa ha tenido acceso a aquella grabación. Estas son las voces reales de los protagonistas. 97, dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. No tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Tenemos 2 señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Barcelona, detalle 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser ese tráfico? La 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. He incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. ¿Qué eran aquellas luces? ¿Qué pudo haber visto aquella experimentada tripulación para desviarse de su plan de vuelo y efectuar un aterrizaje de urgencia en Manises? Nadie le supo dar una explicación, no era un tráfico, no era un avión conocido con un plan de vuelo delimitado. Y estas 2 luces rojas, según los testimonios de los pilotos, que se iba aproximando, repito, por la izquierda del avión, llegó a estar pues a una distancia que el piloto consideró relativamente peligrosa. Se pusieron en contacto con los militares españoles, con los radares militares españoles, y nadie supo darle una explicación. Digamos que ahora 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. El director del aeropuerto, Miguel Morlán, cena con 3 ingenieros en el restaurante. Ha sido un domingo tranquilo, casi monótono. Pero el día no ha terminado aún. A Miguel Morlán le queda por vivir una experiencia increíble. Salí corriendo, llamé al radar Aitana y me dijeron ellos que veían 4 luces que perseguían al avión. Entonces el avión aterrizó y entonces nosotros vimos una luz por ahí por el norte, otra aquí a poniente y otra al sur, que luego desaparecieron. El carabel JK-295 de la TAE toma tierra. Fijas en el cielo, sobre las instalaciones aeroportuarias, 2 luces misteriosas vigilan el aterrizaje. Todo el personal del aeropuerto es testigo. ¿Alucinación colectiva? ¿Fenómeno meteorológico? ¿Tecnología militar secreta? ¿Alguna explicación natural? Era algo que no se podía despachar, pues, dando una explicación de esas tan estúpidas que suelen darse oficialmente cuando pasan cosas de este tipo, ¿no? Que el piloto ha visto Venus o la Luna o alguien sugirió en este caso que había visto las llamaradas de 2 chimeneas de gas de Argelia, y cosas tan absurdas o más absurdas aún que la posible existencia de los ovnis. Solo en España se cuentan por docenas los pilotos comerciales que han vivido experiencias parecidas a las del supercarabel de la TAE. Es el caso del comandante Loreto, compañero de promoción del rey Juan Carlos. En 1968, volando de Londres a Alicante, un objeto luminoso se situó a 10 metros del morro de su avión. El susto fue terrorífico. Y entonces surgió lo inesperado. Cuando nos recuperamos del susto, pues yo me comuniqué con la radio, me comuniqué con él. Antes había notificado a Barcelona que tenía un objeto extraño no identificado, si lo podían alertar en la cobertura radar. Me dijeron que a qué distancia estaba del borde de Barcelona, dije que estaba a 100 millas, me comunicaron que la cobertura solo era hasta 60 millas, y bueno, entonces yo intenté hablar con el objeto extraño no identificado. No tuve ninguna respuesta. Entonces yo establecí un código muy sencillo de luces, en el cual una vez significaba sí y 2 significaba no. Más conocida es la experiencia del periodista y piloto civil José Antonio Silva, ya fallecido. Él mismo la relató en infinidad de ocasiones y nunca se cansó de repetir que fue maravillosa. Veníamos, yo creo que recuerda que era de Bilbao a Madrid, una cosa así.
Eran las 12 de la mañana, era una mañana estupenda y un cielo azul claro y transparente y todo muy bien. Entonces, después de unos 8 de la tarde, vimos una luz enorme, era más grande que un jumbo, estaba como unas 6 millas o así a nuestra izquierda. Lo que hiciéramos nosotros lo hacía ella, no como una sombra, sino después de descendíamos, ella descendía, virábamos, ella viraba. Era opaco porque veíamos que tapaba, por ejemplo, Cerro de los Ángeles y algunas cosas en la lejanía. Y bueno, después eso siguió, se fue, ya no lo vimos manos, no tomamos tierra, pero lo vio toda la tripulación. El incidente en Manises, en suma, había sido solo uno más, salvo por un pequeño detalle. Por primera vez en la historia, un ovni obligaba a desviarse de su ruta a un avión comercial. ¿A quién puede extrañar que las fuerzas aéreas tomaran de inmediato cartas en el asunto? ¿Desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. El capitán Fernando Cámara, a los mandos de su Mirage F1, acaba de despegar. Todavía no conoce el objeto de su misión. Cuando se lo explican, siente la tentación de reírse. Un avión comercial desviado por un ovni. En breves minutos, Fernando Cámara va a estar para pocas bromas. Ese avión, pues, primero persiguió a uno de ellos hasta que iban llegando a aguas internacionales y tuvo que volver. El objeto se mantenía, se limitaba a mantenerse a la misma distancia del avión y manteniendo la misma velocidad que el avión que le perseguía, jugando un poco con él. Volvió y ese objeto, ese ovni que estaba sobre el aeropuerto de Manises, al llegar el caza, al llegar el Mirage, pues ¡pim!, de una forma extraordinariamente rápida, incomprensible e incompatible con la técnica aeronáutica nuestra, según el propio piloto de ese avión de las Fuerzas Aéreas, pues se alejó a toda velocidad. ¿Pudo confundirse el capitán Cámara respecto a aquellas luces que parecían jugar con él? ¿Perseguiría un curtido piloto de combate a un planeta o a una estrella hasta vaciar los tanques de combustible? Este comandante de Iberia asegura que no, y lo dice con conocimiento de causa. En 1970, el entonces teniente Luis Carballo y su compañero, el capitán Sanz Benito, se vieron envueltos en una escaramuza aérea con un extraño objeto. Nuestra sorpresa fue enorme cuando vimos, primero, que no era un avión, que era un objeto metálico, ovalado, prácticamente forma de oval, de huevo vertical, con unas especies de ventanitas, pero que no se desplazaba ni giraba en ningún sentido. La segunda sorpresa fue que nos overchutó, es decir, no dejó que le pusiésemos nuestro morro, sino que se colocó a 1006 en mi cola. Lo cual hacía pensar que de alguna manera conocía técnicas de combates convencionales y de alguna manera también estaría dirigido. Sin embargo, el encuentro más espeluznante entre un avión militar español y un ovni tuvo lugar apenas una semana después del incidente Manises. Un piloto salió de los llanos para interceptar un objeto detectado por el radar, pero no lo encontró, así que decidió regresar a la base. Le entran unas voces en el casco, como de dos personas en castellano perfecto, sin acento, como dos niños que se ríen constantemente y que se dirigen a él, que le hacen preguntas, por si se trata de una broma. Cierra las dos radios que lleva en el Mirage y siguen entrando las voces en el casco. Entonces es cuando él realmente se preocupa y aterriza. Y se da cuenta de que los grandes remaches de la zona que ellos llaman del Puro, que es la parte central del avión, los grandes remaches han saltado en el aire, lo cual es imposible, porque si se saltan esos tornillos, esos remaches muy importantes del avión, lo más probable es que se desencuadernen en vuelo. ¿Cómo han saltado esos remaches? ¿Un desafío a las leyes de la física? Este testimonio, sin embargo, nunca salió a la luz. Y es que el ejército, al parecer, no es muy proclive a dar publicidad a este tipo de hechos. Fue una explicación somera, querían más bien que negáramos todo, ¿sabes? O sea, querían dilucidar todo y la verdad es que nosotros lo que hemos visto fueron luces en el espacio. ¿Qué pasó en Manises para que se intentara echar tierra al asunto a ambos lados del Mediterráneo? El mecánico de automóviles Pep Climent y un amigo vuelven a casa de madrugada. A la salida del pueblo, un enorme resplandor anaranjado enciende la noche. Pep consigue hacerle dos fotografías.
Esta es una de ellas. A los pocos días aparece un capitán del Ejército del Aire de uniforme, con una patrulla de la Policía Militar de uniforme, y creo que eran 2 suboficiales más con el capitán del Ejército del Aire. En definitiva y en resumen, identifican a Pep Climent, el propietario de los negativos y de las fotografías de ese ovni, y le requisan los negativos. En fechas cercanas siguieron produciéndose muchos otros avistamientos de difícil explicación, algunos con ilustres protagonistas. Entre estos incidentes quizá han destacado más aquellos en los cuales, digamos, fueron vistos estos ovnis desde aviones, a bordo de los cuales viajaban el presidente de gobierno Adolfo Suárez o incluso el avión de los periodistas que seguían al rey durante su viaje a China. ¿Pudo ser Venus la luz que vio el entonces presidente del gobierno el 25 de febrero de 1980? Así lo afirma el coronel Enrique Nieto, piloto del Mystère Falcon 20, en el que Adolfo Suárez regresaba de Alemania. Pero si la explicación es tan sencilla, ¿por qué se clasificó como confidencial el expediente de ese vuelo? Durante 15 años, todos estos casos han estado vedados al público bajo el sello confidencial. Con todo, los mandos militares no pudieron con la prensa. Por ella se enteraron los 109 pasajeros del supercarabel de la experiencia que habían vivido en Manises. Al principio no se lo creyeron. Pensaron que era una maniobra de la compañía para ocultar un fallo técnico. El revuelo fue tal que el entonces diputado del PSOE, Enrique Mújica, formuló 3 preguntas al gobierno de la UCD. Yo recuerdo que en aquella ocasión yo estaba haciendo entonces un programa para la televisión española, tuve a Enrique Mújica, tuve la amabilidad de estar en el programa, comentar el tema y no es que hiciera una promesa, pero ante las cámaras dijo, bueno, que si ellos llegaban al poder, cosa que sucedió pocos meses después, su actitud iba a ser diferente, que iban a dar salida a todo lo que hay archivado, a todo lo que se conoce con el tema y que lo iban a dar a conocer a la opinión pública. Luego hemos visto que eso no fue así, ni mucho menos, al menos durante bastantes años. Con el tiempo, muchos ejércitos han ido desclasificando documentos relacionados con los ovnis. En España, hoy en día, cualquier particular puede consultar los 82 expedientes ovni desclasificados que guarda el ejército de Chile. Se ha engañado a la gente, se le ha tomado el pelo. Es una desclasificación incluso jurídicamente nula, porque cuando alguien desclasifica un documento del género que sea, que ha sido considerado secreto o desclasificado, tiene que sacar el original y sin mutilaciones. Si no, no es una desclasificación. En casi todos ellos hay unas conclusiones que la mayoría de las veces son risibles, ¿no? Además que no se pueden dar informes interpretándolos porque estás condicionando a la opinión pública, y menos cuando estás buscando una explicación conveniente, por lo menos en aquel momento, y que se aleja sustancialmente de la realidad. La clasificación es el Estado Mayor que los tiene y nosotros solo nos dan los desclasificados. Si son todos o no son todos, no te lo puedo contestar porque no lo sé. ¿Por qué todos los ejércitos del mundo se interesan tanto por los ovnis? ¿Se esconderán tras esas luces y esas increíbles maniobras armas secretas inconfesables? Si los prototipos que acabamos de contemplar ya se fabricaban en la Segunda Guerra Mundial y aún antes, ¿qué tecnología nos podrán estar ocultando las grandes potencias? Un dato curioso. En nuestro país, las mayores oleadas se producen en un estrecho pasillo inaccesible a los radares. ¿Casualidad? ¿Eran aviones secretos lo que detectó la Guardia Civil de Sada en La Coruña en diciembre de 1989? Lo hecho fue que él, cuando me dio un blanco, un contacto positivo, pues variaba de posición, se movía entre casi la posición de Lugo hacia Finisterre, en pequeños saltos, aparecía en un sitio, se iba a otro, volvía hacia el sur un poco, subía. ¿A qué se debió la extraña explosión registrada en la Sierra de Outes en enero de 1994? ¿Qué vieron los efectivos militares que peinaron la zona? ¿Por qué intervino el ejército? Y ha venido la Guardia Civil del Ayuntamiento, como ha dicho antes, y también los serenos han venido del Ayuntamiento de Outes. ¿Pudo tratarse de algún fenómeno natural? En todo caso, puede ocurrir que haya sido un objeto militar no convencional, ¿no?
Es decir, que incluso pues, un experimento, pues no sé, con combustibles sólidos o incluso pues, una bola de gas, ¿no? Que se ha extinguido cerca de tierra y que no necesariamente haya impactado con nada, sino que la propia onda de choque que llevara esa bola de fuego pudo producir como un mini tornado en la zona y arrastrar los árboles, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Tiene el ejército algo que ocultar? Y si es así, ¿de qué naturaleza exactamente? ¿Y qué decir de las luces que, en junio de 1993, contemplaron las fuerzas policiales de Vigo desde la mismísima comisaría de la ciudad? Había luces de un lado para otro, en todo lo que es el monte de Cangas, Moaña, hasta que vimos una más claramente, que venía más o menos de aquella dirección, de Cies, fue hacia Castellers un poco y tiró unos 80-90 grados hacia aquí. Entonces nos pasó lo mismo por encima del ayuntamiento. Al margen de los militares, la mayoría de los científicos siguen prefiriendo las explicaciones convencionales. Lo que para muchos ufólogos son evidencias, para la ciencia oficial no dejan de ser infundios y rumores. ¿Qué hay de cierto en las leyendas que corren sobre el primer viaje del hombre a la luna? El relato era más o menos: un momento, están ahí otra vez, o está ahí otra vez. Puedes verlo, no, pero voy a acercarme con la cámara. Bueno, espera un momento, vete con cuidado. En fin, algo había en ese agujero. Y en ese momento nosotros recibimos orden de abandonar la zona. ¿Habrán visto los astronautas algo fabuloso que la NASA no se atreve a revelar al mundo? ¿O la expulsión de los periodistas responde a una explicación tan prosaica como la siguiente? El motivo era que un astronauta tenía colitis. Y se lo quería contar al médico y no quería que se enterara el mundo entero. ¿Estará el fenómeno ovni promovido por las propias fuerzas militares para confundirnos a todos? ¿O nos estarán visitando habitantes de otros planetas? Quienes han vivido este tipo de experiencias, al igual que nosotros, lo desconocen. Ellos solo pueden estar seguros de una cosa: han sido protagonistas de una historia extraordinaria.